Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Dos y nos vamos. Con ustedes el señor Juan Manuel Barreto, Juancho MBH en Instagram, Juan MBH en Twitter y el señor Santiago Sánchez. Me pueden conseguir en Twitter como @83sago y no tengo Instagram personal. Sin embargo, nos pueden seguir en arroba Dos y Nos Vamos Podcast en Instagram y en nuestra página oficial de Facebook, Dos y Nos Vamos. También. Salud. Salud. Bienvenidos una vez más a este encuentro, señores. Hoy, viernes, se estrenó el episodio que grabamos la semana pasada. Espero que haya sido de su agrado. Gracias a todas las personas que nos apoyan. Gracias a las personas que permiten que esto ocurra. Familiares, nuestras esposas. Así es. Toda la logística que está tras cámara y que no se ve. Y que nos permiten tener este espacio de expansión. Expansión, porque maracucho, ¿no? Aparte gringo, maracucho. De esparcimiento. Perdón, de esparcimiento. Y que nos permiten hablar y compartir un rato de nuestros pensares con ustedes. Claro. Igual que pasaría cuando estamos en una... Esto puede pasar en esta mesa que lo compartimos con ustedes, como puede estar en el mueble. De hecho, bueno, les somos sinceros, antes estuvo un precalentamiento con una birrita, algo haciendo estómago, para después entrar en calor. Para no meterle las vidas espirituosas de frente. Bienvenidos a todos nuevamente. Gracias a las personas, perdón, la repetición, pero bueno, gracias a los que nos han dado seguimiento, a todas aquellas personas que nos mandaron un mensaje hoy por el capítulo que se estrenó. El capítulo anterior, que sería un nuevo comienzo. Y bueno, aquí estamos otra vez para ustedes. Y bueno, ya que están aquí en YouTube viéndonos, nada les cuesta suscribirse. Viéndonos. Coño. Y darle a la campanita. No, ya va. ¿Te pegaron una cerveza? No. No, pero nada, les cuesta darle a suscribirse, a las campanitas, dejarnos un comentario, sea que les agradó, que no les agradó. Cualquier crítica va a ser bien aceptada. Esto en primer lugar lo hacemos por nosotros, como dije, por un tema de esparcimiento. Sí. Y en segundo lugar lo hacemos para compartirlo con ustedes. Entonces, cualquier cosa que nos quieran decir siempre va a ser bien recibida. Completamente de acuerdo. El comentario sea bueno o malo, mientras venga desde el corazón y siendo constructivo. Y si es hate, no importa, no lo leemos. O probablemente le conteste yo. Bueno, él ha sido de la relación que es Santiago. Yo soy el tóxico. Bueno, si el primer paso es reconocerlo. Bueno, sí, nuevamente estamos acá para ustedes, teniendo nuestro momento. Pero sí, nuestro momento que nos permiten nuestras esposas. Sí. Coño. Consensuado y con permiso de. Había una película, bueno, no era de gay, ¿no? Una película un poco acerca de eso que era un free pass. Bueno. No creo que lleguemos a... Bueno, no sé. Continuemos mejor que sea un tema, quién sabe si para después. Pero bueno, señores, hoy traemos un tema a la palestra, ¿no? Traemos un tema a mesa. Juancho, ¿nos quieres contar de qué trata? Vale, el compadre se puso a filosofar, no sé en qué momento, después de tanto alcohol y cigarro, no digo sexo porque no lo sé, el compadre se puso a filosofar acerca de que hay cosas que están resurgiendo o se está viviendo un resurgimiento de cosas que ya han pasado. Llámese moda, pero no moda desde el punto de vista de vestimenta. No es una moda, en temas de moda. Cosas que fueron populares en algún momento en muchos aspectos, que se están viendo, que actualmente están resurgiendo, muchas veces muy escondidos, a veces hasta desconocimiento de las personas actuales de la edad. Y cuando hablábamos de esto, cuando hacemos la preparación del programa, nuestra preparación no es una preparación de que hagamos mucha cosa y mucha investigación, pero nos sentamos a hablar un poco sobre qué nos gustaría hablar a cada uno y de eso agarramos un tema. Uh-huh. Hablábamos de que esto no es primera vez que pasa, pero ¿qué pasa? Ahorita le está tocando a nuestra generación. Correcto. A esta generación entre 30 y 40 años. A los jóvenes. A los jóvenes, obviamente, adultos contemporáneos. Por cierto, siempre me molestó esa palabra. Adultos contemporáneos. ¿Qué les pasa a estos viejos que se llaman adultos contemporáneos? Ya los entiendo. Ahora ya los entiendo. O sea, que estos días vi un meme que decía, esta emisora que ponía música viejita, ahora pone buena música. Ándale. Me sentí identificado. Bueno, y hablamos de que esto no es primera vez que pasa, ¿no? Nuestros padres, sus padres en algún momento se lo deben haber dicho. A mí, por ejemplo, con la ropa, yo usaba muchos pantalones anchos, muchos pantalones skates. Años 90, en adolescencia. Correcto. Años 90 y principios del 2000. O sea, desde la universidad yo me vestía así. Claro. Pero... y me lo decían, o sea, esto no es la primera vez que pasa. Lo que pasa es que me cuesta entender de que eso pasó hace 21 años. A mí el 2000 fue ayer.
Yo voy a seguir sonriendo, no voy a decir nada. Porque rucos. Porque rucos, porque viejos, porque adultos contemporáneos. No, mejor. Y mi mamá nos decía, o sea, ¿tú qué crees? Que estás inventando la moda. Que son los pantalones que parezcan una falda desde ahorita. No, eso pasó en los 60. Y antes de eso pasó con un artista, con los pachucos. Los pachucos mexicanos eran personas que se vestían de traje. De hecho, Tom y Jerry, no sé si recuerdan un capítulo donde él baila, que se tiene un traje con hombreras y pantalones anchos. Hay un exponente de los pachucos que se llama el Resortes. De hecho, dicen que Michael Jackson tomó muchos de esos pasos de él. Pero bueno, o sea, bla, podría abundar en ese tema. Lo importante ahí es que dicen que la historia es cíclica. No me quiero meter en temas históricos, pero me quiero meter en temas populares, quizás, porque culturales creo que es una palabra muy fuerte para esto. Pero temas populares que se vuelven a repetir una y otra vez. Correctamente. Y ahora le tocó a nuestra generación ver cómo se están repitiendo muchas cosas bueno, eso es lo que queremos tratar hoy, ¿no? Que se están repitiendo muchas cosas o que nos intentan vender nostalgia. Porque muchas veces no es que se repite como tal, sí, claro, sino que buscan esas cosas que pasaron en algún momento, las traen en un nuevo formato y no las vuelven a vender. O muchas veces inclusive manteniendo el formato, pero igual apelando a la nostalgia. Puede ser que... Sí, bueno, o sea, al final creo que ahí hay dos vertientes grandes, ¿no? Las cosas que resurgen y las cosas que te hacen rememorar esos momentos, ¿no? Claro. Y bueno, ahí yo creo que lo primero que íbamos a hablar, creo que tú traías una pregunta al principio, ¿no? Que por qué está pasando esto. Sí, o sea, ¿cómo ves tú o por qué crees tú que pueda estar pasando? Sabiendo ya que, apoyando un poco a tu punto, no es ahorita, pero yo recuerdo que en algún momento de los 90, y lo recuerdo particularmente porque yo tengo 2 hermanas hembras, resurgieron los zapatos con tacón cuadrado. Las plataformas. Ajá. Y mi mamá decía... Pero si ya eso lo usamos en los 70. O sea, eso ya pasó en los 90. Probablemente no lo vi mucho en el 2010 ni en el 2000. Pero ahorita sí estamos sintiendo que se están haciendo... Es que no le quiero decir refritos. Porque no conservan su estado completamente natural. No, pero se vuelven esas modas, ¿no? O sea, y manteniéndonos un poco ahí en la ropa, para dar más ejemplos, actualmente hay no sé cómo llamarlo, una subcultura, un movimiento, que a lo que le decimos hipsters, hablamos un poco de eso del programa pasado, que utilizan desde cosas físicas como barbas, tirantes. Pero como cosas de su físico, ¿no? Empiezan nuevamente a utilizar peinados de leñador, pelos largos en algunos lados, cortos en otros, utilizan bigotes y barbas grandes. Y la ropa, la ¿no? Camisa a cuadros. Utilizan camisas a cuadros. Para mí es muy noventero. Para mí eso es muy de los 90. De hecho, yo en los 90 yo usaba franela abajo, unicolor y camisa a cuadros. Yo creo que inclusive hasta puedo, no estoy muy seguro, pero puedo aventurarme a decir que usan pana. Pantalones de pana. Sí, blazers. También de pana. Sacos de pana, se volvieron a subir. Sacos de pana con codos. Con codos de cuero, no sé si lo vieron. Sí, utilizan tirantes, ya he visto algunos, no sé si son pasarelas, no sé, pero algunas fotos he visto por internet de que volvieron las hombreras. Claro. Yo hace poco, hace un par de años, estuve usando sombreros, no solamente sombrero Panamá, por ahí los tengo, están todos dañados en la mudanza. Tengo uno, en algún momento me lo pondré para la... Juancho tiene uno, se está resurgiendo, hasta he visto que se ha resurgido el zapato de charol. Órale. O sea, lo he visto muchas veces, he visto tacones hermosos, pero ahora son de charol. Sí. He visto hombres vestidos de formal con zapatos de charol. Claro, pero la pregunta que yo te hacía cuando preparamos el tema, era, ¿qué crees tú? ¿A qué se debe? O sea, falta de imaginación, flojera, un poco de realmente apelar a esa nostalgia, o simplemente es un fenómeno que se va a estar presentando cíclicamente. Probablemente, qué sé yo, no sé cuál sea la moda ahorita, pero en el 2030, 2040 pueda volver a resurgir algo de los 2020. Yo creo que hay dos grandes cosas, dos grandes sucesos que hacen que esto sea cíclico, ¿no? Y que se vuelva a repetir. Uno es que actualmente en nuestra generación somos la que generamos dinero. Y obviamente el consumismo, o consumismo no lo estoy diciendo de forma despectiva, o sea, yo amo el consumismo. Pero
nosotros somos el centro del marketing. Entonces, obviamente, las cosas que nos traen nostalgia, nosotros vamos a dar dinero para conseguir lo que nosotros... Para sentir ese poquito de serotonina. Claro, pero es que el fenómeno está dado porque la juventud actual... la juventud, Dios mío. Las personas de menos de 30 años actualmente están consumiendo o están haciendo cosas que nosotros decimos, pero ya eso lo vivimos. Sí, don Juan Manuel. Esa es la segunda parte. O sea, y por eso digo, creo que hay dos grandes hitos, ¿no? que yo marcaría ahí. Y la segunda es que esta generación es un poco lo que tú contabas de tus hermanas al principio. Okay. O sea, crecieron viendo eso. Claro. Obviamente, el crecer tú viendo algo te va a gustar. No te va a gustar quizás de niño o de adolescente, pero ya cuando entras a cierta edad y lo ves y dices, ¡wow! Mi tío, mi primo, mi mamá usaba eso y me encantaba cómo se veía. O sea, y creo que ese es el segundo hito que está ocurriendo. Vale. O sea, resumiendo, ¿no? O sea, el hito mercantilista. Claro. Que nuestra generación es la que ahorita, sin contar los grandes millonarios del mundo, ¿no? Pero nuestra generación es la que más produce dinero porque son la generación que actualmente está activa. Claro. Y esos niños que nos vieron, nuestros sobrinos, nuestros primos, que nos vieron a nosotros tener algún tipo de moda, de algún tipo de cosas populares, y que vuelven a engancharse en esto por un tema de, quizás llámalo nostalgia adquirida de un tercero, no sé qué es lo que hago, ¿no? Pero ahí resumiendo un poco, yo creo que para mí son los dos causales. Claro, pero fíjate que acabas de decir dos cosas que me llaman la atención. Una, que la generación productora o que produce somos nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos dinero para darle el proletariado. Ándale. Nosotros somos los que le damos el dinero a estos jóvenes, llámense padres de niños de 20 años, o sea, sus padres son los que le dan el dinero y lo vemos inclusive... Como tú dijiste, como una liberación de serotonina porque, mi hijo está haciendo y consumiendo lo que yo hacía. Correcto. Claro. O sea, me parece que es lo mismo que ha pasado siempre, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea todo el grupo de padres, por ejemplo. Mis padres no estaban muy felices con que yo me vistiera con pantalones anchos y suéter todo el tiempo. Okay. No es que eran los más felices del mundo, pero hay muchos padres que sí. Entonces se vuelve moda. Bueno, yo creo que ahorita hablando, y esto es bastante superficial, esto no está en la preparación. En el script. En el script, en el guión. Viendo un poco ahorita, no sé si es un efecto pandemia o lo que sea, pero resurgió la barba poblada. Ahorita este güey se afeitó, pero Santiago te dio la barba como estos panas de... se me olvidó el nombre de esta gente. Bueno, un grupo de rock. Tool. ¿Ah? Tool, ¿será? Tool. No sé. Este Tool se lo abro como por aquí y toca flauta. No, brother, no, son unos rockeritos. Tool. Que en algún momento le ganaron un Grammy a Metallica en el mejor álbum de rock y los bichos eran así como que esto es rock. Pero bueno, años muy tempranos 80. Entonces, por ejemplo, el resurgimiento de la barba, o sea, ojo, no tendrá 6 meses, pero en su momento la barba setentera se está volviendo a ver. Es que de hecho... Inclusive en las patillas, en los 90, lo viví yo en mi adolescencia, las patillas largas tampoco se usaban. Yo empecé a usar patillas largas porque, bueno, se convirtió en una moda. Pero eso venía también de los 70. Correcto. Es que de hecho, o sea, si tú ves la barba, tiene ya quizás algunos pares de años. Sí, ahorita hay un tema de barba más poblada que igual, no sé si es un tema de moda. Efecto, o sea, yo siempre lo hago una vez al año, me dejo la barba larga y después me la empiezo a dar. Jethro Tull, claro, ya sé por qué dije Tull. No, te dije Tool, pero no me equivoqué yo, era Jethro. Era Jethro Tull. Dije Tool, la otra banda progresiva también loca. Pero sí, Jethro Tull. Y ellos hacen un rock progresivo así raro que le haya ganado a Metallica. No hablemos de música, no es el tema de hoy. O bueno, sí, pero no es esto lo que estamos hablando. Pero sí, la barba, los bigotes, lo que decían los hipsters al principio, ¿no? O sea, que eran cosas muy 70. De hecho, en los 90, principios del 2000, tú veías a alguien que de dinero, y era alguien que mantenía un afeitado prolijo, alguien que estaba de traje, alguien que... Perdón que te interrumpa. Me hicieron un comentario de que ¿qué es esto? Esto es sí. Esto aquí en México significa sí. Sí, es lo mismo que hacer esto. No es que sí te va a tocar o ven acá y acércate a mí. No, esto es el Chavo. Cualquier persona latinoamericana vio el Chavo y es lo que decía con esto o con esto, era decir que sí. Sí, alguien me comentó que, pero ¿por qué haces así? Y yo, bueno. Sí, yo al principio donde llegué a México, yo te lo criticaba mucho, me parecía
raro. Vamos a arrancarnos el culo. Y ya me acostumbré yo también. O sea, si tengo la voz, si estoy ocupado, es que estaba todo mañana, hago el mismo movimiento. Y bueno, retomando de nuevo. Me estaba hablando de los hipsters. Bueno, que sí, o sea, y lo dije al principio. Y utilizan, como dije, o sea, no solamente en las cuestiones corporales. Me gustaría hablar decirte los piercing, pero que los piercing creo que sí, de los finales de los 80 hasta ahora se han mantenido. O sea, no es algo que haya sido cíclico. Sí hay estilos de tatuaje que sí pueden ser que se hayan vuelto a hacer, por ejemplo, los root, los mom. O el tatuaje de barrio caraqueño azul. Espero que más nunca nadie se ponga un infinito en la muñeca. Sin embargo, como digo, o sea, hablando de por qué pasa, creo que hay muchas cosas y es parte de lo que queremos hablar hoy, ¿no? O sea, ver qué pensamos de por qué está pasando. Pero para mí esos son los dos grandes hitos en los que yo creo, Santiago cree que están pasando. Claro. ¿Y dónde lo percibes más? Mira, yo creo que lo más que yo lo percibo es en la televisión. Ok. O sea, creo que nos están inundando en películas, en series, sobre cosas o de cosas que ya vimos. No sé, o sea... Que ya vimos. Sí. Por ejemplo, hay cosas que sí son secuelas de cosas que ya vimos y nos están volviendo a vender. No quiero tocar el tema Star Wars porque el señor es fanático, entonces voy a saltarme Star Wars. No, perdón, o sea, lo hablábamos cuando preparábamos, lo hablamos. Que no es lo mismo porque realmente son películas de culto y básicamente, pues, vamos a decir que no mueren. Sería igual que hablar, viene Matrix, por ejemplo. O sea, yo sabía que lo quería hablar. Me estoy adelantando un poco al tema de películas, pero viene Matrix. Matrix, bueno, ok, quizás esté apelando a la nostalgia de la generación. Yo tenía 18 o 19 años fáciles cuando en el 99, bueno, no me acuerdo. 99. Cuando salió Matrix. Y obviamente voy a ir a ver Matrix, a ver. Primero para saber qué carajo van a hacer. Y segundo porque, bueno, para mí es una película de culto importante. Pero ya eso es una secuela. Como te dije. Sí, pero por ejemplo, y vamos a caer en el tema Star Wars porque, como lo dije en el capítulo anterior, es algo que él conoce y maneja mucho mejor que yo. Pero Mandalorian. Está bien, las películas, y ese día lo hablamos y yo te dije el por qué existían esas películas, cuál era la razón. Si quieren algún día, repito, déjenlo en los comentarios y algún día nos ponemos a hablar de Star Wars. No, porque en eso se nos puede ir, o sea, en eso nos puede ir un programa y hasta dos. Ok, por eso yo trato de entrar en los temas. Ahí sí, es que lo vamos a dividir tipo episodio 1, episodio 2. No, tenemos que empezar por el 4. Ah, claro. Bueno, el hecho es que Mandalorian, la serie que se viene ahorita, Obi-Wan. O sea, para mí, claro, eso sí apela. Bueno, pero es que también Disney Plus nace haciendo una total apología a la nostalgia. Correcto, una oda a la nostalgia. La grilla de no sé. La grilla de perdón, es que de Disney Plus. Sí, la grilla de Disney nace como una oda a la nostalgia. Todas las películas antiguas. Y desde Herbie hasta El Rey León. No, o sea, estamos hablando de Blancanieves. No, pero estoy hablando, o sea, no quiero llevar esto a los 60, porque si nos vamos a llevar muchísimo tiempo. Quiero llevarlo a nuestra época. Okay. O sea, está bien, nosotros somos del 83, pero lo que yo llamo nuestra época es de 90 a 2005. Claro. O del 95 a 2005. Claro. Donde empezamos, o donde creía uno que dominaba el mundo, ¿no? Claro. O sea, y tienes razón, Disney Plus nace como una oda a la nostalgia. Pero, y esa es una gran diferencia la que vas a hacer. O sea, una cosa son las películas que, aunque siguen el formato de las 3 películas originales, o sea, es una historia muy parecida, es un calco de la historia, con cosas nuevas. Estamos hablando de las secuelas. De las secuelas. 7, 8 y 9. Exactamente. Okay. A algo como el Mandalorian. El Mandalorian todo el mundo dice, es que fue brutal. Sí, fue una serie brutal. Y fue una serie que tú hubieras hecho un spaghetti western. Ajá. Con la misma historia, queda y aparte es brutal. Súper brutal. No, bueno, y aparte. Ahora, tú le metes a alguien relacionado con el Mandalorian papá, porque no lo ha visto, no estoy diciendo nombre, que si alguien no lo ha visto, vean, señores, ¿qué están haciendo? No nos vean a nosotros, vayan a verlo y vuelven.
Y aparte sale el Mandalorian papá, weón. O sea, te hicieron... Y no solamente sale el Mandalorian papá. Sale la Padawan de no, papá. Pero espérate. Y no me quiero quedar enganchado porque, bueno, diste en el clavo con mi tema, pero la mayor, ¿cómo se llama esto? La mayor ofrenda, la mayor oda, como tú dices, a la nostalgia fue el final. Final de temporada 2, o sea, por Dios. Fue el final de Mandalorian. O sea, y con la voz original. CGI, no CGI, whatever. No importa, con la voz original. Cuando tú ves ese lightsaber verde prenderse, otro comentario quizás llevado a gay. Cuando tú ves ese lightsaber verde, te pones a llorar, güey, ¿sabes? Porque dentro de todas las teorías, una de ellas era así, que podía ser él, pero bueno, la realidad la pegaron porque mi pelea, y esto es otro tema que puede ser extensísimo, mi pelea es, y tú difieres y me diste una base muy sólida para defender tu punto. Mi pelea es que esta gente sí hizo las cosas para que las personas que vieron las anteriores se sintieran agradadas. En cambio las secuelas son buscando un nuevo marketing. Es que, bueno, no voy a abordar ese tema. No, pero no. Cortamos Star Wars, pero lo que te quiero llegar, que seguiría siendo mi pregunta. ¿Qué estás buscando realmente? ¿Nostalgia para las personas? ¿O que te compren algo que ya pasó de moda? No, resurgió. Pero es que al final están buscando tener nuevas personas que te compren y tener a esa base que tú tienes que te siga comprando, que ahorita es la productiva. Claro. O sea, a ti no te gustaron las secuelas de Star Wars. No, fuiste a ver todas. O sea, sí. no te gustaron, digo, no fue tu adoración. No. O sea, y si comparas lo que te gustó Mandalorian, cualquier película de secuela, o sea, y lo que probablemente si lo hacen bien me vaya a gustar Obi-Wan. Pero si yo te digo, fuiste a verlas todas al cine, sí. compraste. Sí. Claro, yo estoy comprando Star Wars. Y es lo que está pasando con muchas cosas que nos han vendido, que quizás no son tan evidentes. Quería llegar a eso. ¿Cómo lo vimos con Star Wars? Con ustedes, mi compañero Santiago Sánchez. Una de esas cosas, una serie que fue una revolución en Netflix, fue Stranger Things. Vainas raras, pues. Vainas raras. En español. Está como los Power Rangers, los rancheros poderosos. Los rancheros poderosos. Pero, a ver, quizás a muchos les pareció algo nuevo, totalmente nuevo, esta serie. Claro. El contexto histórico entero. Pero en cierto punto lo fue, no solamente en contexto histórico. O la historia que se quería contar estaba basada totalmente ochentera. Pero no solamente fue ochentero en el contexto histórico, y es a lo que yo voy. Si tú te pones a analizar la serie, o muchas partes de la serie, con películas como The Goonies, con películas como E.T., con películas hasta como el propio It, el original, el que salió ahora, hay muchas referencias a Stephen King. Claro. O sea, ojo, cosas que uno consumió a una edad adolescente. Ajá. O sea, adolescente y hasta niño. Adolescente, exacto, porque en el 89, en el 90 yo tenía 7 años y ya sabía quién era It. Pero igualito, o sea, al final tenías televisión abierta y la seguías viendo como hasta el 98. Sí, de millonario. Pero, o sea, y usaron una fórmula que se usaba mucho a finales de los 80, a principios de los 90, que era una pandilla de niños en bicicleta que estaban en su barrio y pasaban cosas raras. Sí, es cierto. No sé, Inri Indiana. No sé. Eerie, sí. O sea, te usaron una fórmula que ya era una fórmula buena, que ya era una fórmula probada. Y el consumidor probablemente, ni siquiera promedio, el mayor porcentaje de consumidores de Stranger Things probablemente haya sido gente 40. 35. Ojo, también fue un éxito para las generaciones anteriores, no estoy diciendo que no. Volvemos a lo de Mandalorian. Fue una buena serie, o sea, las generaciones más abajo, perdón, posteriores, no anteriores. Okay. O sea, para los más jóvenes también les gustó mucho. Posteriores. Lo mismo que el caso de Mandalorian. Fue una buena serie, porque fue una buena serie. Sí. Entonces, vendieron por ser una buena serie. Sin embargo, usaron una fórmula que ya había sido probada y que a nosotros nos trajo mucha nostalgia. Claro, pero por ejemplo,
tengo un caso en el que lo percibo un poco más descarado. No, al contrario. Perdón, no quiero decir como que no los están metiendo suavecito. Pero a nivel musical, no sé si te has dado cuenta que escuchas melodías, escuchas ritmos, escuchas cosas que ya existieron. Y que te lo venden porque el reggaetón, o porque el urbano, o porque el nuevo ritmo, lo que sea que se escuche actualmente. Te lo digo el chombo. Te lo digo el chombo. No entro en esa categoría y estoy bastante lejano de ese nivel de conocimiento. Pero a nivel musical sí percibes que, ay, por favor, o sea, viste un video conmigo, no lo viste, lo escuchaste, pero cualquier cantidad de cosas que están ocurriendo en el 2021 correcto, o en el 2020 que tienen una base, porque tampoco es que sea un plagio, ni sea un cover, ni nada de esto, pero tienen una base de ritmos o de canciones que ya pasaron inclusive en los años 60. Hay una canción muy famosa, te da el caso de Nati Natasha, como una canción que se llama Oh Daddy, algo así, que la base o inclusive la misma melodía está basada en una canción de Richie Valens. Bueno, pero es que nos dimos cuenta cuando te comenté el caso de Shakira. Órale. Pam, 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 parararán, pam, pam, pam. Para mí eso ya no vuelvas a hacer eso porque desmonetizan el video. Te puedo asegurar que no estaba en tono. Así que el pedo. Tranquilo. O sea, a uno le recuerdo a Jerry Rivera. Y justamente discutíamos si poner ese ejemplo aquí en el programa. Uh-huh. Y Juan se pone a hacer una búsqueda cuando estamos haciendo la preparación. Y nos damos cuenta que ni siquiera es Jerry Rivera. Ni siquiera de él, ¿cierto? O sea, eso viene de mucho más bueno, no. El argumento fue que esas trompetitas de esa canción en particular vienen de un riff, de alguien de Estados Unidos, de un rapero, de algo de Estados Unidos. Bueno, pero el hecho es que nos lo están metiendo con vaselina, como lo dijiste, ¿no? Sí, o sea, sí. Quizás no se ve tanto como en el caso musical. Sí, quizás no se ve tanto como en el caso de las películas, y justamente eso iba, ¿no? Quizás no se ve tanto o se ve tan de frente como en el caso de las películas, las series, pero sí lo vemos. De hecho, ahorita que mencioné al gran maestro Chombal, ahorita que mencioné al Chombo, él tiene video, visítenlo en su canal, de verdad, si les gusta la música, es un señor. Si alguna vez ves este video, de verdad, ambos te vemos súper seguidores, de verdad. Y el señor habla de eso, habla de los covers, habla de Shakira, es un caso súper fuerte, porque hasta el mismo Waka Waka. O sea, esto pero es que lo que pasa es que al final eso es una canción tribal de África, ¿sabes? Y está bien, o sea, pero igualito está. La gente entró en una discusión, perdón que te interrumpo, pero la gente entra en una discusión le plagió a la chica del Can, de Frido Vargas, pues de que bueno, es que lo que me molesta a veces es el desconocimiento de que estás viviendo algo que ya pasó. Y no es a eso lo que iba. Pero obviamente uno vio al Chombo y uno sabe que el señor te explica que viene de las Fuerzas Armadas de África y antes eso fue un canto de guerra tribal, bla, 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 bla. Pero quizás un padre de nosotros lo escucha y dice, no, hermano, pero es que... Claro, es que no pasó, obvio que eso pasó. O sea, en mi vida, digo. Y volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, no los meten porque es una canción totalmente diferente que usa una estrofa, en este caso es una estrofa con ritmo, composición y todo, idéntica a algo que hizo alguien antes, claro, que era del conocimiento de esa generación pasada, tampoco sabía que venía de antes. Y eso es muy normal, a nosotros también nos debe haber pasado con muchas canciones. Mil ejemplos existen de eso. Pero la música, ahí sí yo creo que es un tema donde no se ve tan de frente, y no se ve tan de frente lo que queremos exponer hoy. O sea, y por eso te decía, cuando me preguntabas hace un ratico que cuál era en donde más yo lo veía era en la televisión. Claro. Por eso te hablo de Mandalorian, te hablo de Stranger Things. Televisión y cine. Y cine, o sea, hablo de video, pues. Está pasando, te lo comenté en estos días, están haciendo cosas que intentan vender esa nostalgia, la hacen mal, y luego las intentan hacer bien. El caso Cazafantasmas, Ghostbusters. Ok. A ver, sacaron las Cazafantasmas. Fue un fracaso de taquilla. A mí no me gustó la película. No voy a decir las razones por las que me gustaron. Cada quien, si le gustaron, qué bueno. Pero ahorita viene algo que está muy hype entre los Cazafantasmas. Si no lo saben, al final se volvió
Es una película de culto también. Sí, o sea, mucha gente sigue Los Cazafantasmas, aunque en su época no fue tan vendida. Mucha gente después le agarró cariño. Y ahorita viene una secuela directa de Los Cazafantasmas. Esta secuela directa trata sobre los hijos o los nietos de los Cazafantasmas originales. Y ahora sí todo el mundo tiene un hype o está muy pendiente de lo que quiere pasar. Claro. ¿Con qué más pasa? Pero también puede pasar, güey, que no me toque lo que ya sirve. Mi ejemplo. Vamos a suponer que hagan algo tipo Volver al Futuro. Un restart, un reboot, o lo que sea, con Volver al Futuro. No. Exacto. Hollywood. O sea, Don't do it. no me toques lo que ya funcionó, a veces. Porque, ojo, la otra vez yo hacía una reflexión personal y decía que aquí, este podcast más que de Dobby nos vamos es unas dos cascarrabias que sueltan opinión. Pero no me toca lo que ya sirve, güey, o sea. Dos cascarrabias que sueltan su opinión. Si nos llegan a decir que no podemos utilizar el nombre de hoy, nos vamos, ese será el próximo nombre. Coño. Dos cascarrabias y su opinión. Es como, o sea, si intentas tocar algo que ya funcionó. El problema es que va a pasar. O sea, espero que no pase con Volver al Futuro. No, bueno, o puede que pase, pero si el resultado es malo. El problema es ese. El problema es que el resultado sea malo. Ahorita también yo estoy muy emocionado. No sé si alguna vez, yo sé que tú sí, pero no sé si alguna de ustedes vieron o leyeron o estuvieron en un mundo que se llama Dune. Ahorita viene la película o la serie. La saga de los Atreides. Se llama... Ojalá de verdad hayan leído, se hayan tropezado con esa literatura. Está la saga de los Atreides, está de Song of Doom. O sea, excelente. No, recomendadísimo. La base es Atreides. Ahorita viene la película. Coño, arriesgándome si son Atreides. Ahorita viene la película y hay mucho hype, hay mucha búsqueda sobre qué va a pasar con eso. Los Atreides. Y no solamente búsqueda, o cuando hablo de búsqueda no me refiero a que la gente esté buscando mucho en internet. Me refiero a que hay una expectativa porque ¿qué va a pasar? Los memes de Netflix, ¿no? ¿Cómo hacen esto? El anime, el manga, el anime y Netflix. Claro. O sea, en esa onda te pudiera dar el ejemplo, de hecho, no voy a hacer un robo de derecho de autor, me lo dijiste, fuiste tú. En esa misma onda vendría Ready Player One. Tanto el libro como la película, el libro es muy distante de la película, pero bueno, tanto el libro como la película, yo me lo disfruté de A a Z porque 80s, güey. Claro, y mantiene la misma base que hablábamos de Stranger Things. O sea, al final lo que hicieron fue agarrar muchísimas cosas de los 80, ahora sí, en Ready Player One, fue mucho más diverso, agarraron de diferentes subculturas pop de ese momento. Claro. O sea, en el libro hablan desde Dungeons and Dragons hasta Citizen Top. Ajá. En la película no es tanto, se van más al cine, pero te hablan desde Robot Gigante, Yo Gigante, algo así. Mi amigo Robot, mi amigo Gigante. Te hablan desde eso, pasando por Volver al Futuro, hasta Halo. Halo, sí. O sea, de verdad que ellos... Stephen King, no, ay Dios mío. Güey, el productor. Steven Spielberg. Steven Spielberg hizo un gran trabajo con la película. A los que se leyeron el libro. Steven Spielberg hizo un gran trabajo con la película. Sin embargo, para los que nos leímos el libro antes de ver la película, nos quedó a deber. Sí, bueno, pero ¿por qué? Bueno, no puedes nunca. Pero tú que eres consumidor de ¿cómo se llama este güey? De Tolkien y consumidor del otro de Game of Thrones y todo lo demás. Obviamente, cuando haces la adaptación a cine, te acercas lo mejor que puedas al libro, pero no lo vas a hacer exacto. Bueno, con Game of Thrones pasa otra cosa, pero tienes razón, o sea, pero sí hay muy buenas adaptaciones. Para mí, Spielberg hizo más que una adaptación, hizo un basado en. O sea, ¿cómo explicar la diferencia? O sea, se basó en la premisa del libro. Claro. No, la película no está mal. Pero no fue una adaptación, no fue que hizo las cosas del Pero es que no puedes hacer una copia exacta, o sea. No, o sea, pero hay adaptaciones. O sea, la misma historia del Señor de los Anillos, que el ejemplo que pusiste, es la misma historia del Señor de los Anillos. Te quería preguntar eso, sí. Inclusive te quería preguntar si el Señor de los Anillos de Jackson, ¿no? Es el director.
de apellido Jackson. Sí, algo sí. Jackson. Peter Jackson. ¿Mande? Peter Jackson. Peter Jackson. Si El Señor de los Anillos, el exitazo del Señor de los Anillos, fue también una apología a... Ojo, estamos hablando del 2000, ¿qué? No sé lo que sea. Pero fue también un resurgimiento de una historia que tenía varios años ya. Mira, yo creo que más bien pasó al revés. Yo creo que las ventas del Señor de los Anillos nunca cayeron. O sea, nunca fue que fueron a cero. Pero del libro. Del libro. Okay. Pero sí hubo un resurgimiento de los libros gracias a las películas. Y las películas, sobre todo las versiones extendidas, las versiones de coleccionistas, están muy bien adaptadas. Obviamente hay libertades de autor, hay libertades artísticas que se toman en las películas. Sin embargo, yo creo que es una de las mejores adaptaciones a la pantalla del libro, de un libro. Pero fue apostando un poco también a ver, o sea, fue un éxito de taquilla, no lo vamos a negar porque tiene una buena producción, una buena historia. No soy muy amante de ella, te lo confieso, tú lo sabes. Pero fue quizás apuntando a ese target que ya era amante de... ¿No? No creo, porque realmente en nuestra época, cuando sale El Señor de los Anillos... Película. No, en nuestra época, cuando sale El Señor de los Anillos, mi madre. O sea, realmente el consumo de la mitología tolkieniana era muy bajo. Okay. Entonces, o sea, yo creo que ahí fue más... aunque hubo una serie de cómics, una serie de comiquitas en la televisión, hubo varias cosas que pasaron con El Señor de los Anillos. El consumo era muy bajo. O sea, si te era geek, era nerd. Era nerd. Algo que ahora está de boga, pero en ese momento no. O sea, en ese momento... Next. En ese momento era muy bajo. Okay. Pero no muy buena historia. Entonces ahí yo sí creo que no apelaron a la nostalgia, sino que agarraron una buena historia que no había sido vendida a la época actual y la vendieron nuevamente, sin esconderle siquiera de dónde venía. Ojo, para los fanáticos del Señor de los Anillos, a mí no me pasa tanto eso. A mí me gustó la película, como me gustaron los libros. El Hobbit no existe. O sea, el Hobbit es algo que se crearon totalmente diferente a lo que está escrito en el libro. De hecho, el Hobbit es un cuento para niños. Y en la película es otra cosa totalmente diferente. Muy buena. A mí me gustó porque al final es fantasía dura medieval. Pero es una vaina totalmente diferente. Con El Señor de los Anillos respetan mucho la historia del Señor de los Anillos. Y la respetan por ser un clásico. Y eso lo puedes ver en cosas como Romeo y Julieta. No importa, hasta Romeo Must Die, que creo que es la adaptación más heavy que existe de algo de Shakespeare. Romeo Must Die sigue y respeta las reglas de Romeo y Julieta. Bueno, y quizás cuántas películas, volviendo o asomándome a eso de Shakespeare, cuántas películas no tendrán asomos a Hamlet, asomos a X, Y, Y. A mí una profesora de literatura, de castellano en Venezuela, me explicaba que todas las novelas actuales, todas las novelas de televisión actual, en su momento, yo cuando estaba en séptimo, me explicaba que todas las novelas actuales que uno veía en televisión en ese momento, me imagino, no veo novelas, pero me imagino que debe ocurrir algo parecido actualmente, todas tienen basado en cosas, en drama, o sea, y en drama shakespeariano, en drama de Shakespeare, o sea, todas tienen el mismo tipo de desarrollo de la historia. No, pero creo que eso ya perdió un poco, o sea, estamos hablando del fenómeno de la niña pobre que se enamora y de hecho es un amor imposible. Es la base de Disney, imposible, o sea. Claro. Que Disney hace también, y esto está un poco, me puede hacer un paréntesis muy grande. Por cierto, todo lo que tenemos escrito no hemos hablado. Solamente mencionamos Stranger Things. Pero es que eso es lo bueno, güey, que el flow es que eso me encanta, o sea, solamente mencionamos Stranger Things y Ready Player One. Tú tranquilo que vamos a llegar. Tú guía. No, yo voy guío, vamos a llegar. Mi punto está que, por ejemplo, Disney parte de cuentos antiguos de los Grimm. Los hermanos Grimm, correcto. Cenicienta, Blancanieves, y todo, que eran de hecho cuentos muy heavy de terror, y no solamente, adaptados a una justamente iba a eso, infantil. No solamente se basan en un cuento de estos hermanos alemanes, de estos hermanos alemanes que contaban cuentos
para infundir miedo en los niños y que se portaran bien, no solamente se basan en esos cuentos, sino que aparte los romantizan. Exactamente. ¿Ok? Y eso lo ves. Estamos hablando de un Disney, estamos hablando Disney 50 y tanto. Sí. La primera película de Disney es Blancanieves, correcto. Pero hay cultura, no solamente alcohol. El libro gordo de Juancho te enseña. Te lo dijo Juancho. Te lo dijo el Juancho. No solamente hablamos de Disney, si nos vamos a la literatura, eso es algo recurrente, que agarran mitos o leyendas o escritos y los romantizan. Una de las cosas, probablemente conocen el nombre de Entrevista con el Vampiro. La escritora de Entrevista con el Vampiro es Anne Rice. Y ella le da un vuelco al mundo de los vampiros. Todos los vampiros actuales que conocen, los que brillan, todos los vampiros románticos que conocen, nacen a través del giro que Anne Rice le mete a los vampiros, donde vuelve al monstruo, lo humaniza y lo vuelve humano que tiene pesares y dolores. Exactamente, o sea, ya deja de ser el monstruo, ya deja de ser lo que Bram Stoker quiso ser en algún momento. Es que me río porque pienso en Crepúsculo, pero ya eso es una sobreexageración de la... Pero sigue siendo la misma tendencia. Si te pones a analizarlo, verga, se me puso serio lo hombre ya. Realmente sigue siendo la misma tendencia de romantizar y humanizar al monstruo. Claro. Que eso es otra tendencia aparte que lo podemos tocar, ¿por qué el malo es bueno? ¿No? Lo mismo que hizo Disney con Maléfica. Porque ahora el malo tiene sus razones para ser malo. A mí no me gusta. Hay cosas que quedan bien, cosas que quedan mal. Pero es lo mismo que pasó con ese hito que creó Anne Rice con Entrevista con el Vampiro. Claro. Por cierto, son más de 17 libros, más de 15 libros de Entrevista con el Vampiro, pero bueno. Ese dato no lo tenía. Y a nivel tecnología, creo que también a veces los departamentos de marketing dicen, vamos a venderle cosas a la gente que creció con algo en los 80, 90. Vamos a hablar, por ejemplo, de la venta de... El Nintendo, el NES Classic. El Classic NES. Está el Classic NES, sacaron el Classic SNES, sacaron uno de Sega, el Sega Saturn, si no me equivoco. Perdón que te interrumpa. Aquí en México es muy, no sé si en otros lugares del mundo, déjenos el comentario. Aquí en México es muy común que estés caminando en un centro comercial y en una tienda de tecnología te vendan una cosa que se llama retroconsola. Y justamente ahí está diciendo, aunque se vendió eso, también se incrementó, gracias a ese marketing, algo que ya no ayudó a las marcas. Si lo que tenemos es esas retroconsolas, esas computadoras pequeñas, Raspberry Pi, Orange Pi, hay tecnología. Sí, porque sí. Búsquenla. Que la hicieron fue convertirlas en retroconsolas. Yo tengo una. Y tengo mi joystick de maquinita. Pero, por favor, o sea, y aquí te voy a hacer... Es un tema de consumo. Yo puedo fácilmente bajarme cualquier emulador en la computadora. Me compro un joystick ni siquiera el joystick. Me compro ya la cosita con palanquita y botones y ya tengo una retroconsola. Yo lo tengo. O sea, pero en computadora. Pero apelas al consumo de algo que ya pasó. Ya, pero ¿qué es el Raspberry Pi? El Raspberry Pi no es otra cosa que una computadora. Claro. Yo lo que hice fue especializarlo. Claro. Bueno, yo no lo hice, yo la compré, porque aparte lo pude haber hecho y aparte consumí. A lo que voy, consumes algo porque, bueno, te dio flojera armarlo, lo que sea. Te venden ya el producto hecho, pero fácilmente, insisto, los emuladores vienen desde los 2000. Y ojo, ¿y qué hago yo con eso? Juego Tekken, juego Mortal Kombat 1, Street Fighter 2, juego Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, tengo Battletoads, Street Fighters, o sea, tengo cosas que yo jugaba en las maquinitas, y no solo en las maquinitas, en las consolas que yo tenía en mi época. No, y le falta es poner una ranura de coin, o sea, de moneda, para que metas la moneda y pueda funcionar. ¿Quieres que te cuente algo? Te las venden. De hecho, yo iba a comprar... No, pero ya, ¿te venden el arcade? Antes de tener la casa, yo lo vi y me gustó. Sobre todo para que ustedes vinieran a la casa. Te venden los dos tipos de arcade. Te venden un arcade del tamaño del arcade, o te venden un top table arcade. O sea, sobremesa, pues. Del arcade, y lo activas con monedas. Y tú les puedes pedir, no, mira, yo creo que se tienen con monedas de 5 pesos. Así los ruchados ustedes quieren jugar. Y así salía la botella. salía la botella de la siguiente semana. No, sí te los venden. Y la gente los tiene en su casa. O sea, ¿y por qué los tiene? Porque te trae remembranza. O sea, te están vendiendo una nostalgia cuando en México dicen mucho que ibas por las tortillas.
Ok. Y te quedas con el vuelto para jugar las maquinitas. En Venezuela era más cuando le pedías a tu mamá, dame plata y que me voy para el Yamin Family Center. No, habían... Bueno, las maquinitas de antro también, pero... Había maquinitas de antro. Yo le decía que yo para el Yamin Family porque era más seguro. De hecho, yo jugaba mucho Mortal Kombat Trilogy en esas maquinitas de antro. Jackson, si llega a esto... ¿Jackson el negro o Jackson el negro? Jackson el negro y el portugués. El capitán. Yo jugué voleibol. No me des explicaciones. Si ese es tu flow de cuartos, no me interesa. Es que por el norte. Entonces sí, o sea, y también... Pero me vas a decir que no sería brutal. O sea, velo tú. No, a mí me encantaría tener una maquinita ahorita. Y aparte no tienes un juego. No, te lo venden con 3.500 juegos, claro. La más básica. Claro. O sea, y todo lo vas a activar, en vez de darle Start, lo vas a activar metiendo la moneda. Claro. Me pasa un fenómeno, por ejemplo, con mis hijos, con los gemelos. Pasa algo bien interesante porque YouTube. Y ellos me preguntan, papá, vamos a descargar en el Xbox, vamos a descargar Doom. Vamos a descargar, de hecho, estábamos jugando Mortal Kombat, hay post mío por allí, en la cuenta mía personal de Juancho MBH, en Instagram, jugando Mortal Kombat, ¿qué otro? Príncipe de Persia, en fin, o sea, ven cosas y ellos lo quieren como sentir. Papá, vamos a ver qué sentías tú cuando jugaste esto. Y lo que me emociona, porque nuevamente serotonina, es que los güeyes se lo disfrutan, güey. O sea, y papá, qué bueno era esto. Plataforma, algo que ya actualmente no existe, todo es un mundo 360, libre, lo que sea. Y los brothers, pero que bueno, Contra. La otra vez, papá, pasé Contra. Yo, no mames. Pasó Contra. Bueno, pero porque las libertades ahora de guardar. No, en una noche como si que no pagabas el Nintendo, no, ni de vergas. Yo no sé qué verga, quiero ir al baño, no puedo. O sea, por favor, qué fácil es darle Start, guardar y ya. O sea, continúo mañana a ver qué pasa. Eso era uno como un huevo, dejando esa mierda si se quemaba. Pero sí, o sea, me pasa con... Ahorita pensándolo, no lo había pensado, de hecho no está en el guión, pero me acabo de recordar que ellos disfrutan mucho, bueno, tienen 12 años. Peor aún, ni siquiera son millennials, no son nada, son Z. No son nada, si eres despectivo. Digo, generacionalmente sí, no tienen clasificación no, Z. De hecho, ni siquiera sé si son generación Z. O sea, habría que ver dónde van a cortar la generación. Pero se lo disfrutan mucho. Claro. Y cuando lo juegan conmigo me ven así como niñito. Yo jugaba esto, güey. Y eso tiene que ver con que ellos se lo disfruten. O sea, que te van a ti disfrutar algo y se sienten conectados contigo de alguna manera. Claro. A mí me pasa, por si no tengo rato sin hablar con el Joto, a mí me pasa mucho con JD. De hecho, a JD le encantan los juegos de RPG y hace un año más o menos agarró un fanatismo por juegos de RPG en 8 o 16 bits, perdón. Agarró y me contaba los juegos, yo qué brutal, o sea, qué bueno. Ojo, son juegos nuevos, totalmente nuevos, que yo nunca he jugado, pero que están en el formato que yo jugaba. JD me hizo una pregunta muy, muy pequeña, una vez me preguntó así como que, papá, ¿tú llegaste a jugar Super Mario Bros? El 1. Yo inocentemente le digo, claro, hijo, ese fue mi primer juego propio, claro, fue mi primer juego de consola propio. Y me dice, no, papá, no puede ser, ese juego es muy viejo como para que tú lo tengas. Yo, no tiene mi edad. El juego salió en el 83. De hecho, 83, sí. O sea, por favor, me dice, no, papá, eso no puede ser. Y se molestó conmigo, porque yo le estaba mintiendo. Claro. O sea, pero ahora más grande, o sea, la misma edad, ya le entienden más cosas, ya tiene otra perspectiva. Y también me encanta cuando me dice cosas así como, papá, quiero jugar Age of Empires. Uff. Tú me lo puedes descargar, por eso fue que te lo pedí para pasárselo a él, se lo compartí, ¿no? Al final, tuve un problema con la computadora, no sé cómo bajar, pero me dice, quiero jugar Age of Empires. Me dice, ¿tú fuiste fanático de Age of Empires? Yo, papi, la verdad, no. Tú no. A mí me gusta Age of Empires, o sea, no me disgusta, pero yo fui más fanático de otra línea que se llama Age of Mythology. Que es del mismo tiempo, en la misma época de Age of Empires 3. Y es la misma dinámica y la misma visión. Pero habla de dioses, y como yo soy bien nerd, me encanta esa vaina. Entonces me gustó más Age of Mythology y me fui por esa línea. Claro. Cuando se lo cuento a él, me dice, sí, pero es que Age of Empires 3, en tu época, tuvo una magia muy especial. Sí. Todo el mundo jugaba Age of Empires 3. Y le cuento que nosotros agarrábamos los PC, aquellas cajotas, y los monitores, y pagábamos taxis para irnos a casa de amigos. Armar una LAN. Una LAN. Porque eso va a ser una VPN con 256K. Por
Por favor. Ni madres, ¿no? Una LAN con un switchecito. Agarramos un switch, un pub, y hacíamos una LAN, y listo, y estábamos, ¿no? Correcto. Y él me dice, papá, ¿y por qué hacían eso? Porque viejo, pues. Porque pre-internet. Porque ahorita sí tengo un internet de 100. Porque pre-internet y nada de eso de que te sumas a mi servidor de Call of Duty. O sea, coño, perdóname, pues yo vengo de LAN. Y otros juegos que están ahorita resurgiendo, cosas que yo las di por muerta, por ejemplo, fue Counter-Strike. Te quería interrumpir un momento acá. Está pasando ahora que, volviendo a la nostalgia, esa nostalgia la están derivando a tu dispositivo de mano. Ya está Age of Empires en teléfono, en móvil, está Rise. Y 400 copias. Bueno, obvio, siempre va a pasar eso. Está Age of Empires. Todos estos juegos, pues, eso puede ser que Windows 98. Fácilmente. Sí, Windows 95, 98. De hecho, hablábamos antes de empezar el programa, ahorita que tocas ese tema, tampoco está escrito. Pero antes de hablar, ahorita que tocas el tema, hablábamos justo antes de empezar el programa que te decía que hay un remake de un juego que me gustaba mucho, de una época que me gustó mucho los videojuegos, que es Monkey Island 2. Ándale. Ajá. Monkey Island 2 es de Lucas Art Studio. Ajá. Los mismos que hicieron Star Wars, pero la división de juegos. Sí, la división de juegos. Hubo una máquina que se llama BBM Scrum. Scum. BBM Scum, tienes razón. Scrum es lo pego yo. Ajá, sí. Que te permitió jugar toda esa época de juegos de LucasArts. Te lo permitió jugar, güey. Desde, para mí, el mejor juego de Star Wars, que fue X-Wing Force, hasta te permitió jugar Sam & Max, el primero que empezó con estas novelas gráficas. Y lo puedes jugar en el teléfono. De hecho, me jugué varios juegos por el teléfono. No solo eso, te comentaba el miércoles que teníamos, que por ejemplo, para nosotros, los que nos gusta el rol, hubo una época donde sacaban, a nosotros, una época donde sacaban muchos videojuegos RPG, o los primeros RPG duros y Scum bien. Scum con doble N, si a alguien le interesa. De todas maneras, tratamos de dejárselo en el comentario. Tratamos. RPG. Fue una época donde sacaban RPGs muy duros y muy puros. Me acabo de enterar hace nada que hicieron una Enhanced Edition de todos estos videojuegos, como Baldur's Gates, Temple of Elemental Evil, Planescape. Estoy hablando de juegos muy enfocados a un grupo de seguidores, pero lo acaban de sacar nuevamente. ¿Por qué lo acaban de sacar? También es por eso. Antes de ser nerd, tú escondías que eras nerd. Claro. Ahora los rockstars son los nerds. Es mainstream. Entonces, y sacaron una cantidad de juegos que valen unos $5, de 5 a $9. Que yo dije, me los voy a empezar a comprar. Muchos no los pude jugar por el poder adquisitivo que yo tenía en ese momento. Pero eso, ya va. Cero. Pero es que son juegos que no te tardas una noche. No, son RPGs larguísimos. Historias, claro. Es que lo dijiste, novela histórica. Para jugar. Sí. Jugar. Entonces, yo creo que en muchos aspectos estamos viendo ese resurgimiento de cosas. Hablamos de moda, música, hablamos de música, películas, hablamos de películas. ¿No? Por cierto, hay un caso de películas que sí me gusta y que quería escuchar tu opinión porque lo hablamos y me dijiste que lo desarrollábamos aquí en el programa, que es WandaVision. Claro, lo que sigue bueno. No, bueno. Me jugaste mal, Santiago. No. WandaVision. A ver, lo hablamos y me dijiste, desarrollémoslo en el programa porque creo que es un tema interesante. Claro, pero es que el tema con WandaVision es si realmente. Si me ven volteando para allá es que se acaba de salir mi gato. No se preocupe. Y él entra ahorita. Él entra. Lestat. And right. WandaVision, la pregunta sería si realmente hizo una oda, apología, un resurgimiento de nostalgia, y mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque, bueno, también tienes que ver WandaVision completa para entender qué estaba pasando. Mucha gente, de hecho, me dio un poco de humor, me dio risa que boomers decían, WandaVision es igual que Bewitched, Encantada, ¿verdad? Ajá, en el segundo capítulo. Ajá, y que igual que la otra,
estas cosas de los 50, hasta 60. Hubo gente, hasta tampoco también tan joven, que dijo, este capítulo fue igual a Malcolm in the Middle. Sí, güey. Igual, claro. O sea, de hecho, si ves la presentación... Pero tienes que ver... Si ves la presentación, es Malcolm in the Middle, ¿no? Claro. O sea, ya va. Todas hacían... Pero mi respuesta es sí. Ojo, como serie, es más, te lo explica la misma serie. Todo lo que pasó en WandaVision fue la nostalgia de Wanda. Bueno. Y te la vendieron. Ok, la nostalgia, sí, bueno. Sí. O sea, sí te entiendo. Te apoyo, Te entiendo cuál es tu punto, pero lo que hicieron fue venderte la nostalgia de una persona. Sí, pero... Ajá. A ver, Venezuela. Yo veía Bewitched, Hechizada. Claro, Hechizada Se llama en español. Yo veía, bueno, quizás la familia Grady la conocí después por internet. No fue. Pero no fue, tampoco nunca no era vi un algo, capítulo. no era algo que llegara normalmente. Pero era un Lassie. Tú viste Lassie en Venezuela. O sea, y yo me identifiqué mucho de que WandaVision vivía en Socovia, en su país, de ver tercermundista. Bueno, pero y yo me sentí así que, los tercermundistas nos entendemos. No, claro, porque piratería. Si te pones a ver la cosa, era piratería. Estaba vendiendo puro DVD de la vaina. Pero no, o sea, en mi caso, yo no creo que realmente haya sido bueno, me acabas de un coñazo en la cara completamente con lo que dijiste, la nostalgia de Wanda, pero no creo que el target haya sido para atender, porque es lo que estamos hablando hoy es atendiendo un público que se sienta satisfecho porque está viviendo cosas que vivió en el pasado. Y la historia de WandaVision es otro pedo. Pero es que sí hubo un momento de WandaVision donde agarraron y le dieron la nostalgia a los fans de Marvel. O hubo, mejor dicho, 2 puntos. Uno, cuando Wanda y Vision salen vestidos con los trajes típicos de los cómics. Ok, bueno. Y el segundo, cuando el mejor personaje, porque todos los fans de Marvel han dicho que X-Men no ha sido una buena adaptación, y te traen al único personaje que a todo el mundo le gustó de X-Men. Perfecto, pero entonces vuelvo a repetirte la pregunta, o te hago esta pregunta, así que ya no sé. Pregunta. Te pregunto lo siguiente, ¿sabes? ¿Qué crees tú? ¿El target es un grupo? Porque estás haciendo una serie en donde mucha gente lo está viendo y lo siente contemporáneo y, bueno, lo entendió. Y más si te pones geek, de que entiendes de que, bueno, WandaVision en los cómics le pasó esto, aquello y lo otro. Sí, hay un fanservice ahí. ¿Cuál es el target real? No de Wanda, de este resurgimiento de nostalgia. O este resurgimiento de cosas del pasado. ¿Es para todos? Cuando digo todos, obviamente no metemos ni a los abuelitos de ahora ni a los nenes. Mi hija no va a entender ni mierda, tiene 7 años. Pero, ¿cuál es el target? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el sector al que está apuntando la mercadotecnia para poder satisfacer sus necesidades? Ya el programa va terminando, pero ahí, antes de que pasemos a la conclusión que me estás preguntando. No, eso fue una pregunta que acabo de poner yo aquí. Ok. Pero dijiste algo que te voy a refutar. Que me estás diciendo que tu nena de 6-7 años. 7. Cumple ahorita 7. Cuando salga este episodio, amor. Cuando salga este episodio, mi hija bella, feliz cumpleaños, tendrá 7 años. Me hiciste una referencia y te voy a decir un éxito de Tequilla gracias a los niños y a los adultos que rompe con esa regla. Ok. Ralph el Demoledor. Ok, dale, sigue dando coñazo. O sea, el tema es tuyo, güey. No, pero es que Ralph. Y ojo, me dice lo de la nena. Que le encanta la película. Y es que me hablas de Ralph el Demoledor y te vendió de todo. Claro. Entonces, ¿a dónde va a ir el mercadeo? ¿A dónde va a ir? O sea, y por eso te decía que me estás preguntando mucho hacia mi tema de conclusión, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va a ir? Para mí la pregunta, ¿a dónde va a ir? A venderles a todos. Okay. Esa es la parte, ¿te acuerdas que yo empecé con 2 grandes hitos, ¿no? Uh-huh. La parte de la nostalgia va a usar la nostalgia como un arma más de ventas. Ajá. Sin embargo, yo le quiero vender a todos. La nostalgia es para nosotros. Claro. El que siente nostalgia somos nosotros. Claro, y por eso quizás los que lo hacen bien te incluyen el factor nostalgia entre 4 o 5 factores más. O sea, una nueva serie, repito, Ralph el Demoledor, te pone juegos nuevos, te pone juegos viejos, te mete cosas nuevas y aparte te pone una princesa Disney con un bruto que hace Soy Sidekick que explota la película. ¿Ok?
O sea, te está metiendo muchos elementos más el tema nostalgia. La gente que lo hace mal, por ejemplo, la película Pixel, lo hace mal. Lo hace mal. O sea, no vendió ni para el que le tiene nostalgia ni para el que no. Claro. Si me preguntas, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a vender. Al final lo que nos están vendiendo son grandes corporaciones. El mejor ejemplo que puedo dar, ya tú lo diste, Disney. Claro. Entonces, ¿a quién va dirigido? A todos. Pero el factor nostalgia se está volviendo influyente, porque, y lo explicaste con tus chamos, ¿no? O sea, tú te sientes emocionado cuando ves que tus chamos consumen lo que tú consumías. Obviamente, si ellos quieren comprar algo y te dicen, ay papá, pero vale 100 pesos. No, pero no importa, que también me lo disfruto. Claro. ¿A quién le está sacando el dinero? A mí. Pero el dinero está saliendo. A los chamos les gustan y a ti te gusta. Más fácil. Claro. Bueno, pero ese fenómeno es muy dado en gaming, quizás. Dificultó mucho que... no, en todo. La realidad es que es en todo. Porque me fui otra vez al principio con Star Wars. Yo vi Star Wars con mis hijos. Mortal Kombat, Mortal Kombat, que viene este año, by the way. Y de hecho salió el tráiler ayer. Súper buenísimo. Bueno, hace una semana, cuando ustedes lo vean, salió el tráiler, ¿sí? El tráiler de 7 minutos ya, el tráiler final. Ok. No el teaser. No el teaser. No el tráiler. Y hoy salió ya la película, en algunos cines. Ok. Bueno, hablábamos de ejemplos que no son nostálgicos. Godzilla vs. King Kong no es nostálgico. No es nostálgico porque al ser de culto, y es lo que tú explicabas, se ha mantenido a través del tiempo y ahí ha estado, ¿no? O sea, Godzilla, ahí está, y Godzilla, todo el mundo sabe que es Godzilla. Caballero del Zodiaco, por ejemplo, las 1001 series que han salido y todo el show de las películas que también está. Me prohíbo hablar de anime. No te prohíbe hablar de anime. No, yo me prohíbo porque me voy a extender y te voy a explicar que ya no es un tema de nostalgia, sino que es un tema de culto. Un tema de culto igual. O sea, en anime hay muchas cosas que están pasando. Este año en particular hay un evento o un hito importante que es que una serie muy famosa a principios de 2000 que se llama Shaman King fue rehecha y va a salir. Y la gente que le gusta el anime está súper emocionada que salga Shaman King de nuevo, sobre todo porque prometieron que va a ser, aunque corta, va a ser muy cerrada a lo que decía el manga, como no fue la serie original. Claro. Manga, revista, anime, la película, lo visual. El video. O sea, entonces, ¿a quién le están vendiendo? A todos. O sea, vuelvo al mismo tema, ¿no? O sea, y corto con anime porque ahí se me puedo pegar yo. Y es mal. Y entro en la casa del conejo blanco. Entonces, o sea, si me preguntas a quién le están vendiendo, a todos. Pero en ese todos incluyen el factor nostalgia, que yo creo que es un propulsor, si lo quieres llamar de algún modo, de las ventas. Okay. O sea, aunque tengas algo bueno, vuelvo al tema del principio, Mandalorian, tienes algo muy bueno que en cualquier formato te hubiera quedado excelente, utilizas un efecto que se creó con Star Wars, perdón si los spoileo, pero se llama el efecto Boba Fett. ¿Cuál fue el efecto Boba Fett? Una persona que sale 5 segundos en pantalla, pero te gusta más que hasta los personajes principales. Claro. Entonces, estás hablando de alguien de la misma raza de este pana, y vas a hacer una serie de él. Voy a conocer realmente por primera vez a los que no se han leído el universo extendido de Star Wars. Por primera vez voy a leer sobre esto, voy a ver sobre todo ver. O sea, voy a entender la cultura. No, y el que nunca leyó, o sea, más que ver, voy a entender la cultura de dónde viene este pana. Claro. Este dicho satánico loco, weón, que al mejor Bounty Hunter, recompensa del mundo, weón, lo trató como si fuera un pedo. Pero allí sí, entonces el target estaría completamente dedicado a los que sabemos de Star Wars. Te repito, hicimos una excelente serie y aparte me aprovecho de ese efecto que creó este personaje. Of course. Y de hecho, viene una serie de él, completa. Es más, y te puedo decir cosas fallidas y te lo voy a meter en el mismo universo de Star Wars. Con Phantom, la Phantom, el Stormtrooper plateado que salió en las secuelas. Era fantasma. La Phantom trataron de crear un efecto Boba Fett. Y nadie le interesó. Por favor. A nadie le interesó. Todos queríamos saber quién coño era el pana que tenía y aquí es cuando. Y vamos quizás a ir matando el tema porque si no nos ponemos aquí, como siempre hablamos en una mesa.
¿Cuál sería un mal ejemplo? Ese es uno de ellos. Ese es un mal ejemplo. ¿Qué otro mal ejemplo tienes tú de un resurgimiento nostálgico o un intento de resurgimiento nostálgico, aparte del que ya diste de Cazafantasma con las mujeres? Y no es porque sean mujeres. No, es que la película fue mala. Por favor, antes de que se pongan feministas. Mala, o sea, mira, malos ejemplos. Yo creo que hay varios. O sea, pero me cuesta decidirme por darte por uno. Perfecto. Yo creo que ahorita sacaron cosas como Space Jam 2, La Sirenita 2, muchos años después que salieron las originales. Lo que pasa es que allí, güey, te voy a interrumpir porque no sé si vamos a entrar allí otra vez. No quiero que conectemos con el tema de la readaptación para poder satisfacer necesidades contemporáneas. No quiero que lleguemos allá. Está bien, ya me decidí por un mal ejemplo. Y es un ejemplo amplio, pero todo lo que hizo Disney para llevar a live action películas clásicas. Bueno, para mí es un mal ejemplo de Mulan live action es una mierda. Mira, creo que la que menos malas críticas ha recibido fue Aladdin. No la vi. Buena. Pero me dijeron que, comparada con es una película para ver un domingo nublado. Exacto. Y la Bella y la Bestia es una copia fiel y exacta de la película. Mira, es que de verdad. Súper fiel y exacta. De verdad, vi el libro de la selva, vi el Rey León. Esa no la he visto, por ejemplo. El Rey León no quiero volver a llorar. No, es que. No sé, o sea, pudo haber sido. Sobre todo Disney teniendo a National Geographic entre su parrilla. Pero entonces te pregunto, a veces pueden haber momentos en que te quieren volver a hacer algo nostálgico o resurgimiento de algo del pasado, pero lo intentan contemporaneizar. Sí. Y ahí es cuando la cagan. Y te lo decía ahorita, ¿no? O sea, cuando lo haces bien. Que es el ejemplo que me diste. Por eso fue que no quise hablar de Space Jam. Porque Space Jam está satisfaciendo un montón de necesidades. No quiero decir esta cosa, pero es mi leitmotiv, millennials. Y estoy de acuerdo. Vámonos a la mierda. No estoy diciendo que vaya a ser mala, no la he visto. Creo que nadie la ha visto. Nadie, ¿no? Bueno, no sé, en Venezuela salen cosas piratas que me han salido. Pero si te ves, puede pasar. Soul, contenido cualquier cosa. Sin problema alguno. Sin embargo, ya concluyendo, o sea, y ya nos pasamos un ratico de lo que queremos. Una vez más fuimos intensos. Concluyendo, yo creo que hay dos vertientes, ¿no? Utilizar la nostalgia como un maximizador de ventas. Claro. Que está funcionando. Y funcionará. Pero también creo que hay un tema de falta de imaginación y ahí me voy sobre todo a Hollywood. Okay. Es muy raro que tú veas ya una historia que no haya sido contada antes en la pantalla. Y esto no es nuevo, te lo comenté. La primera vez que me di cuenta fue con Avatar. Mucha tecnología, muchas vainas espectaculares, una de mis películas amadas. Sin embargo, es la historia de Pocahontas o la historia de Danza con Lobo o mucha cantidad de historias que existen de lo mismo, ¿no? Pero bueno, esas son mis conclusiones. Creo que hay dos grandes cosas por las que están pasando. Una es la falta de imaginación y la otra es el potenciar el mercantilismo, si lo quieren ver de alguna forma. Repito, ni cuando hablo de capitalismo, ni cuando hablo de mercantilismo, ni cuando hablo de consumismo, lo digo de mala manera. O sea, hablo del consumo, de las necesidades que tenemos los seres humanos. Y una de las necesidades que tenemos, muchos libros de sociología te van a decir, una de las necesidades que tenemos es la diversión, el divertirnos, el esparcimiento, la expansión. Porque maracucho. En mi caso, mira, lo mío es muy llano. Yo creo que cuando las cosas se hacen bien y intentas resurgir cosas que ya funcionaron en un momento y te funcionan ahorita, aplausos. Si fue un intento y fallaste, bueno, como dice en los juicios, la historia me absolverá. Eso lo dijo alguien, no me acuerdo quién. Y es inevitable que las modas sean cíclicas, siempre. Y vuelvo a un comentario que hice al principio. Muy probablemente mis hijos o mi hija, que es la menor, en el 2030, vea algo que ya vivimos nosotros y se lo disfrutará y será excelente. Y yo, en consecuencia, me lo disfrutaré con ella o con ellos. Bueno, señores, solamente me queda decir una sola cosa más.
mi amigo el señor Fidel. Es que la historia más se llama el libro de Fidel Castro. Ah, fue Fidel. Sí. Ok. Sin embargo, estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo ¿Verdad? con muchas. Fue un... Es su autobiografía. Uh-huh. Sí, que lo dijo alguna vez en la ONU, si mal no recuerdo. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, creo que ahí estamos muy alineados. Las modas volverán. Uh-huh. La nostalgia venderá. Siempre va a vender. Y bueno, y de hecho siempre probablemente consumiremos cosas nostálgicas sin darnos cuenta. Muy probablemente no nos demos cuenta en ese momento, pero pónganse a ver qué consumen, los invito y déjenos en los comentarios, pónganse a ver cosas de las que ahorita consuman regularmente. Mucha de la gente que nos ve porque en algún momento estuvo tomando con nosotros y estuvo hablando, a lo mejor nos ve por nostalgia. Claro. Muchas veces hablamos del UT, a todos nos da nostalgia nuestra alma mater. Pero los invito a hagan un listado de qué cosas les gustan actualmente y por qué, y desen cuenta de por qué las consumen. Yo los invito más allá a que identifiquen qué cosas están consumiendo, indiferentemente de su naturaleza, tecnología, música, moda, que ya saben por alguna referencia familiar que ya pasó. Y con esto nos vamos. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Con ustedes esto fue 2. Y nos vamos. Salud. Muchas gracias, mi gente, por acompañarnos nuevamente. Un beso para todos.